Mateo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22 en adelante. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminando sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor!». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Padre, bendícenos hoy con tu palabra de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Están contentos? Repito la pregunta, ¿sí o no? Hemos dejado unos predicadores buenos estos domingos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han sentido bendecidos? ¿Dios les habló? ¿Sí o no? Ya está. Así, mientras más predicadores salgan, menos trabajo yo. Así que, muy bien. Cuando leo esta historia que acabo de exponerles, esta historia pone en relieve tres palabras muy puntuales. Esas palabras son fe, miedo o temor, y la tercera palabra es duda. Repito, fe, miedo o temor, y la otra palabra es duda. Quizás estas tres palabras pueden describir nuestro viaje por el 2024. Unos días con fe, otros días con temor, otros días con duda, y el ciclo vuelve a empezar. Y quizás empezamos el 2025 en las mismas, porque la gente piensa que el 31 de diciembre se resetea todo y comenzamos de cero. No, si usted el 31 tenía un problema, el primero lo más probable es que ahí estaba. ¿Es así o no? Yo quiero definir de manera sencilla cada uno de estos conceptos. La fe. La palabra fe viene del griego pistis, que significa firme persuasión o convicción basada en lo oído. No en el oído, sino en lo oído, lo que escuchó. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de personas que están firmes, con una convicción inquebrantable, inalterable. Es una convicción que entró en su espíritu por una palabra que entró a través de su oído. ¿Entendemos lo que es la fe? ¿Cuántos tienen fe? Temor o miedo. La palabra miedo, la palabra temor, vienen de la misma palabra griega que es phobos. De ahí viene esa palabra española que conocemos como fobia. Y phobos significa alarma, susto, temor, terror,
respeto. Eso es lo que significa miedo. Cuando usted tiene miedo, siente que está en un estado de alarma, está asustado, aterrado. Tiene respeto por eso que está delante de usted y ni se atreve a dar un paso. Tiene miedo. Voy a preguntar, ¿cuántos tienen miedo? Terror. Así, ¿verdad? Escrito así. Y dudas viene del griego distazo, que significa vacilar, dudar, desconfiar. Y hace referencia a estar en dos caminos, en una encrucijada, tener los dos caminos al frente y no saber a cuál de los dos escoger. Eso significa dudaste o dudas, distazo en griego, duda. Ahora, leyendo esta historia bíblica, entendí algo que me llamó la atención. El temor y la duda son hermanos gemelos, nacidos el mismo día, durmiendo en la misma cuna y agarrados de la mano. El temor y la duda se fusionan y se hace uno. Entonces es como una batalla a veces dispar, 2 contra 1. El temor y la duda contra la fe. Cuando lees Mateo 14:30, observe que dice, pero al ver el fuerte viento. ¿Qué pasó cuando ellos vieron el fuerte viento? ¿Tuvieron? Miedo. Ok, muy bien. El escritor bíblico definió lo que ellos sentían como miedo. Pero cuando lees Mateo 14:31, un versículo después, cuando Jesús extiende su mano y los saca del mar, que se estaban ahogando, ¿cómo los reprende Jesús? Dice, ¿por qué tuviste poca fe? Y después le dice, ¿por qué? ¿Por qué no le dijo, porque temiste? ¿Por qué no dijo el escritor bíblico las mismas palabras del versículo anterior? Y es porque se fusiona el temor y la duda. Donde está una, está la otra. Y donde está la otra, está la una. Siempre andan juntas. Entonces hay una fusión entre el miedo y el temor. El miedo, el temor, y se forma esa duda, esa dificultad de saber cuál camino voy a escoger. Ahora voy a explicar cómo se produce cada una de ellas, porque usted necesita saber cómo se producen. He definido lo que es el temor, he definido lo que es la fe, he definido lo que es la duda, pero quiero que usted entienda cómo se produce cada una de ellas, de manera sencilla. No voy a ser ni exhaustivo ni muy profundo, porque me interesa que usted sepa de manera puntual cómo fue o cómo es que usted llega a sentirse así. ¿Cómo se origina la fe? Mateo 14, versículos 28 y 29. Mantén tu Biblia abierta allí porque no vamos a leer otra parte de la Biblia. Mateo 14, 28, 29 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿qué le dijo? Manda, subraya esa palabra, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Preste atención porque esto es interesante. ¿Cómo este Pedro era muy inteligente, espiritualmente hablando inteligente? Ojalá todos poseamos esta inteligencia. ¿Sabe lo que haría mucha gente hoy si fuese Pedro y está en esta circunstancia? Se tira al agua diciendo, yo voy a caminar, yo tengo fe, y se lanza. Esa es la brutalidad donde caen muchos cristianos de muchas partes del mundo menos de esperanza viva. Porque confundimos fe con optimismo. Confundimos fe con positivismo. Y cada vez que yo veo
estoy como en una lucha, ¿no? Dándole fe a la gente, pero también dándole un cocazo a los optimistas, porque no siempre el optimismo te lleva a encontrar lo que buscas. Ah, pastor, pero me está confundiendo. Entonces, ¿qué es la fe? Ahí está reflejada en esta historia. Pedro está en la orilla de la barca. ¿Qué le dice él a Jesús? Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pedro había descubierto en el tiempo que había caminado con Jesús el poder que tiene la palabra de Cristo. ¿Sabe lo que es la fe? Fe es recibir una palabra de parte de Dios. Y aquí me voy a poner intenso. No solo hoy, sino muchas semanas, porque me llega mucha gente, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y el que te está hablando es tus entrañas, tus vientres, tus pasiones y tus deseos. Dios me habló, tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Y no digo con esto que Dios no me puede hablar audiblemente o enviar un ángel o yo tener una visión. Yo creo en eso. Pero nada de eso puede contradecir a lo que está escrito. Entonces Pedro, inteligentemente, espiritualmente hablando, le dice, si eres tú, Señor, manda. Porque es que Pedro ya sabía que cada vez que Cristo hablaba, las cosas funcionan. Diga conmigo, cuando Dios habla, las cosas funcionan. Ahora, si Dios te dice, este es tu año y vas a montar tu empresa, usted tírese al mar, porque usted va a caminar sobre las aguas. Lo que no puede ser es que usted diga, no, este 2025 yo me declaro a mí mismo un empresario, y te tiras al agua, y cuando te estás ahogando, Señor, tírame un salvavidas. Eso no funciona así. Entonces, lo que quiero hoy motivarte es que entres a llevar este 2025, convertirte en una persona de oración. Porque el que ora, Dios le habla. Y al que Dios le habla, tiene la fe para caminar sobre las aguas que les tocan caminar en este año 2025. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígale al que tiene al lado, espera la palabra. Dile, espera la palabra, espérala. Así es que funciona la fe. Diga conmigo, así es que funciona la fe. Usted va a la Biblia, recibe una promesa, toma esa promesa y se tira al agua. Porque Dios le habló. Por eso hay gente que son muy optimistas y muy positivos y andan siempre de cabezazo en cabezazo, de entre tropiezo y tropiezo. Pero la gente que tiene fe, que ha recibido una palabra, siempre caminará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, a pesar de la adversidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no, lo lamento. Lo segundo que quiero que entienda cómo se origina es el temor y la duda. Vamos a tratar el temor y la duda juntos, porque hemos dicho que son gemelos. Mateo 14, versículo 30, ¿cómo dice? Dice, pero al ver el fuerte viento, al ver el fuerte viento. En la versión, la NBI, que tengo aquí en mi mano, dice, pero al sentir el fuerte viento. Y la Reina Valera, que ya ustedes saben que es de mi predilección, dice, pero al ver. No se contradice, porque el que ve, siente, y el que siente, ve. Está hablando de los sentidos. Ahora, la Reina Valera dice, pero al ver, me gusta esto, el fuerte viento, yo diría más bien ver las consecuencias del fuerte viento. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame.
En la primera parte él le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. No me pregunte cuántos metros o kilómetros, porque no lo dice la Biblia, pero caminó. Pero hubo un cambio. Hubo un cambio cuando llegó el temor, la duda al corazón de este hombre de fe. Porque era o no era un hombre de fe. ¿Era o no era inteligente espiritualmente hablando? ¿Conocía o no conocía cómo funcionaba el reino de Dios? Pero cuando todo lo que sabía se fue a, ya iba a decir al traste, pero no, realmente abajo del agua. ¿Cuándo? Cuando dice la Biblia: al ver el fuerte viento, al ver, al sentir. Cuando tú te dejas llevar más por lo que ves o lo que sientes, por encima de lo que Dios dice, entonces lamentablemente va a terminar debajo de las aguas. Y hoy quisiera que haga esta reflexión. La hago hoy porque no estuve los domingos pasados, pero ¿cuánto tiempo pasó usted tragando agua debajo del mar en el 2024? Ya se conocen los nombres de todos los peces que están ahí. Seguro que vio a Nemo pasar por un lado y dijo: aquí está. Tragando y tragando agua, la tormenta encima, no salgo de una, dicen otros. Y la frase célebre de los cristianos del mundo: el diablo se me levantó. Tengo el diablo levantado, pastor. Hay algunos que lo tienen únicamente para ellos. Y me entran en un conflicto doctrinal profundo, porque el diablo no es omnisciente, es decir, omnipresente, no puede estar en todas partes. Pero cuando me llegan 5 diciendo: el diablo se me levantó, y más que todo es que su fe fue amenazada, quebrantada por el miedo y por la duda, sus dos grandes enemigos. Porque el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero el miedo y la duda son libres. Alguien dijo: el temor y el miedo es libre, cualquiera lo puede sentir. Y le voy a decir que cuando ponemos nuestra atención sobre la adversidad, el reto, la prueba, el temor se apodera de nuestra vida. Entonces aquí estoy pintando dos tipos de vida o dos tipos de cristianos. El cristiano que vive por fe es el cristiano que depende de lo que Dios dice, y una vez que escucha la voz de Dios, lo agarra. Y aunque el mundo se esté cayendo, él dice: Dios lo dijo, Dios lo cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Él dijo: no lo hará. Por otro lado están los que salen de un culto, se sienten bendecidos, hacen su devocional diario, pero siempre están mirando sus circunstancias. Siempre están diciendo: pobre de mí, porque a mí me tocó esta vida, mira lo que me pasa a mí, mira cómo viven aquello, y vives mirando, vive en el mundo de los sentidos. Cuando leemos las dos versiones Reina Valera, que una dice: y él vio, y la otra dice: él sintió, nos está indicando el mundo de los sentidos. Y eso es lo que la Biblia llama la carnalidad. Un cristiano carnal no es un mexicano. Sí, porque algunos pensaban que era un mexicano. Ni existían en esa época. Un cristiano carnal es el que anda en los sentidos. Para él lo más importante es lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que huele, lo que puede palpar. Eso es la carne. Y los cristianos carnales tienden a fracasar. Y los cristianos que confían en la palabra de Dios, a pesar de la adversidad,
repito, viven en victoria. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Cuando hay fe, el temor y la duda desaparecen. Estos diferentes elementos no pueden estar en una persona al mismo tiempo. La fe, el temor y la duda no pueden vivir en la misma persona en el mismo tiempo. Cuando entra una, se va la otra. Cuando hay fe, el temor y la duda desaparecen. Dígame amén. Pero cuando hay temor y dudas, la fe se debilita. Hasta hacerse muy poca. Me llamó la atención que Jesús no dijo no hay fe, sino que dijo poca. Me encanta esto porque cuando hay fe, el temor y la duda desaparecen. Pero cuando hay temor y dudas, la fe no desaparece, sino que se hace poca. Porque es que la fe no la pueden vencer. Nunca Dios pierde. Pero es tan poca la fe de algunos que no es efectiva, que no es trascendente, que no se impone ante la adversidad. Y eso es parecido a no tenerlo. ¿Está entendiendo? Escúchame bien. Hay poca fe cuando el temor y la duda son mayor que nuestra confianza en Dios. Cuando el temor y la duda se apoderan de tu pensamiento, de tu corazón, de tu vida, es porque hay más temor que confianza en Dios. Cuando hay fe, escúchame, cuando hay fe, así funciona esto. Cuando hay fe, caminamos por encima de las aguas, por encima de la tormenta. No esté mañana diciendo, hoy me voy a dar un viajecito para Alicante a buscar una buena ola porque voy a practicar. No me estoy refiriendo a tormentas físicas. Me estoy refiriendo a los problemas cotidianos, a las luchas que nos llegan todos los días a nuestra vida. Incluso me refiero a esos problemas que ni piensas que lo puedes vivir. También llegan. ¿Esto me está pasando a mí? Sí, te está pasando a ti, aterriza, te está pasando. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Con fe o con temor? Pero cuando yo leo esta historia entiendo que la gente de fe puede caminar por encima de las aguas. Y yo quisiera que ahora mismo levantes tu mano y tú puedas declarar, yo voy a caminar por encima de mis problemas. Quiero oírte. Y si ya tu problema tiene un nombre, tú dile, yo voy a caminar por encima de la enfermedad, voy a caminar por encima del desempleo, voy a caminar por encima del pecado, voy a caminar por encima de la depresión, voy a caminar por encima de todo lo malo que me está ocurriendo. Voy a caminar por encima. Me encanta esto porque cuando tú caminas por encima de las aguas, lo imposible se hace posible. Porque ¿quién puede caminar sobre las aguas aparte de Dios? Nadie. No es una cosa natural. No es una cosa natural. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hay acaso algo difícil para el Señor? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿No hay algo que Dios pueda realizar? No sé si me están escuchando. ¿Cómo funciona esto? Escúchame, por favor. Cuando hay temor y duda, nos hundimos bajo las aguas donde no hay fe, terminas viviendo por debajo de los planes de Dios para ti. Vives literalmente asfixiado de problemas y necesidades. Cuando hay temor, terminamos viviendo vidas minúsculas propias de gente que no tiene fe.
Yo puedo entender y puedo aceptar que tengamos temporadas malas. Puedo creerlo, aceptarlo, porque vivimos en un mundo caído. Y no solo nuestro estado de ánimo o nuestra vida depende de nosotros, a veces depende de otros. Y tú no controlas la vida de otros. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Una mujer de Dios puede ser, mira, está feliz, está contenta, está recibiendo la gloria de Dios, pero su esposo inconverso la hace sufrir. El problema no lo tiene ella, lo tiene él. Pero cuando él está mal y está destruyendo su vida, afecta su vida también. Pero yo entiendo que eso es perentorio, que es momentáneo, es circunstancial. No puede ser un estado permanente y constante. Por eso hay gente que espiritualmente se muere, porque obviamente si a Pedro no le meten la mano y lo sacan, ¿qué pasa con él? Y puede ser muy apóstol, y puede ser muy inteligente espiritualmente, y puede tener mucha Biblia, y puede haber visto muchos milagros, pero si estás debajo del agua te ahogas y te mueres. Por eso a veces decimos, oye, y la hermana tal, el hermano tal tiene 3 meses que no viene, está muerto, flotando, ¿qué sabe por allá en el Mediterráneo? Espiritualmente hablando. Por eso yo tengo que entender y hacerme responsable de una cosa. No puedo vivir atado a mis emociones. No puedo vivir atado a mis sentimientos. No puedo vivir atado a lo que veo, a lo que siento, a lo que oigo. Hoy le pongo un coto, un final a esa actitud. Me levanto en el nombre del Señor, tomo una palabra, agarro la palabra, me aferro a la palabra y la fe viene por el oír. Y si la Biblia dice que la fe viene, si algo viene es porque no está. Porque cuando tú estás tragando agua allá abajo no está. Ahí no hay fe porque te estás hundiendo. Los que tienen fe no se hunden, caminan sobre las aguas. Pero aún hundiéndote, puedes hacer como Jonás, clamar a Dios. La fe va a venir y de allá abajo vas a salir en victoria. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando estaba orando por esta palabra y por ustedes, el Señor me trajo una frase a la cabeza. Algo que no había leído ni había analizado, pero me llamó mucho la atención esto que Dios me traía a la mente, al corazón, y lo escribí. Rápido lo escribí porque sé que se me olvidan las cosas. Entonces escribí y puse: el temor toma la tormenta exterior y la introduce en tu interior y se convierte en una tormenta interna. Lo más terrible es que a lo mejor la tormenta exterior amainó y dejó de llover, pero dentro de ti siguen los relámpagos, las centellas y las olas. Y hay mucha gente que caminó todo el 2024 con una tormenta por dentro. Por ahí viene la frase de atormentado. Viven atormentados. Viven con miedo a la enfermedad, con miedo a la muerte, con miedo al fracaso, con miedo, con temor y tragando agua. Hoy te quiero decir, saca la tormenta que llevas dentro de tu corazón. Nadie lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. A veces oramos en el altar por la gente, la mayoría de las veces no. ¿Sabes por qué no lo hago tanto? Porque quiero que te acostumbres a que eres tú quien va a pelear tu propia batalla y no a depender que yo te ponga la mano encima. Porque hay tormentas que no se van con que yo le ponga la mano a usted encima. Yo puedo poner mi mano sobre usted. Yo he estado todo el día orando por este momento. Y vas a sentirte mejor, lo sé. Pero mañana es otro día y yo no voy a estar contigo. No vivo contigo.
Y tú tienes que entender que cuando aquí se predica la palabra, te está dando Dios a ti los pasos que tienes que hacer para que tu vida funcione. Te he dicho cómo entra la duda y el temor. Tú tienes que saber que tienes que cerrar esa puerta. También te he dicho cómo entra la fe en tu vida y se activa. Tienes que salir a ponerla en práctica. No depende de la oración de una persona externa a ti. Depende de ti. Dios te está dando hoy la salida a tu tormenta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo podemos liberarnos del temor y la duda y crecer en la fe? Quizás es lo más importante de todo este mensaje. Y espero que estén tomando notas, ¿verdad? A algunos se le acabó su libro de diario espiritual. Vamos a comprar un cuadernote grandísimo. A ver si para el otro domingo lo tenemos. Va a tener el costo de lo que vale el cuaderno. Para que tomes nota. ¿Cómo podemos liberarnos del temor y la duda y crecer en la fe? Vayan escribiendo. Número 1, ya lo expliqué a lo largo del mensaje. Abraza la palabra y no la sueltes. La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Aquí hay gente hoy que lo menos que necesita es que se le ore. Lo que más necesita es palabra. Cambiemos la fórmula a ver si no funciona. Hermano, ore por mí. Vamos a cambiar la fórmula. Acércate al hermano y dile, hermano, dame unos versículos que me ayuden a resolver esta tormenta que tengo. ¿Cuál es la tormenta? No consigo empleo. Bueno, te voy a dar la primera palabra. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Tú lo crees? Sí, agárrala. ¿Qué otra le podemos regalar? A ver, ayúdenme. Ayúdenme. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Agárrala. Porque si yo te oro a ti hoy, te oro hoy, pero tú no crees que Dios es tu pastor y que nada te va a faltar, entonces nada estamos haciendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que a ti te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Vale, usted agarre toda esa palabra y después le oramos, no hay problema. Pero que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. ¿Estás aquí o te fuiste? Lo segundo que tienes que hacer para liberarte del temor. Yo después que le dé este mensaje, si usted sigue viviendo en temor, ya es culpa suya. Me voy a sentir libre de haberle indicado qué tiene que hacer. Sí, porque hay cristianos que todavía le tienen miedo a la mano peluda, al coco y a estas cosas. Me sale el coco en la casa, pastor, la mano peluda, tengo que prender las luces. Todas esas cosas raras viven algunos cristianos. ¿Será una liberación lo que necesita? No, usted lo que necesita es volver a la Biblia y leerla y creerla. Y usted se le planta al diablo y le dice, en la cruz fuiste vencido. La Biblia dice que Dios exhibió públicamente a los principados y las potestades y triunfó sobre ellos. Y usted le da ese recital al diablo y dice, no, vámonos, que aquí no funciona el coco ni la mano peluda, y nos vamos. ¿Se va? Lo segundo que tienes que hacer es lo contrario a la razón por la cual entras en la duda y el temor. ¿Por qué entraron en duda y temor? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ver. Él miró la tormenta, la sintió y le entró el miedo. ¡Pam! Entonces, esto es sencillo. No estoy diciendo nada del otro mundo. Si ves la tormenta me hace sentir temor, entonces no vea la tormenta. Hay que ser inteligente para entender esto. No la vea, dígale al que está al lado, deje de estar mirando la tormenta. Deje de estar mirando la tormenta. A algunos les encanta atormentarse a sí mismos. Deje de estar viendo la tormenta.
Vive buscando en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. ¿Para qué estás viéndolo si te da rabia cada vez que lo estás viendo? Mirando la tormenta ahí, ahogándote ahí. Haz lo contrario. Hebreos 12, 1, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo pongo los ojos en Jesús, lo que está diciendo Hebreo es que si yo pongo los ojos en Jesús, yo vivo en fe. Si pongo los ojos en la tormenta, vivo con miedo y duda. Si pongo los ojos en Jesús, tengo esperanza, tengo gozo, tengo vida, tengo alternativas. Y tengo alegría en Cristo. Dígame amén. Un día estaba caminando John Wesley, un predicador de hace muchos siglos atrás, fundador de la iglesia metodista. Dice que John Wesley iba caminando con un hombre que iba muy preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios. Tú, un cristiano que duda de la bondad de Dios. Hay en muchas partes, no sé si por Coslada habrá alguno, pero lo de aquí, no. Aquí todos tienen fe. Entonces ese hombre muy preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios, le dice a Wesley: no sé qué haré con todos estos afanes y temores, dijo. En ese momento Wesley, que ya no hallaba qué decir, porque uno como pastor a veces no halla ni qué decir. Tanto que estudian para ser pastor y cuando llegan las tormentas, yo no sé ni ya qué decir a la gente. Pero bueno, Dios siempre nos alumbra, porque no es que ya lo tienes ahí, pero Él te alumbra. Y eso le pasó a Wesley. Dijo, en ese momento Wesley notó una vaca que le miraba. La vaca estaba mirando, pero la vaca estaba encerrada en un corral de piedras. Y la vaca lo seguía, pero la vaca tenía que sacar la cabeza para poder mirar. Entonces Wesley le pregunta a este cristiano que estaba tragando agua, estaba hundido en sus problemas. Le dice: ¿sabe usted por qué esa vaca nos mira por encima del muro? Preguntó el predicador. No, respondió su compañero perturbado. Se lo diré, le dijo el predicador. Es porque no puede ver a través del muro. Eso es lo que hay que hacer con el muro de sus temores y de sus problemas. Mire más alto, por encima de él. Encontró la solución para el hombre. Espero yo ser tan básico y sencillo. Y aquí no tenemos una vaca, pero sí para decirle: mire más alto que sus problemas, mire más alto que su enfermedad, mire más alto que sus deudas, mire más alto que sus conflictos matrimoniales o familiares, mire más alto que el desempleo, mire más alto que los problemas de sus papeles, mire más alto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Número 3. En esto me esmeré mucho en conseguir, porque quiero que usted sea responsable de ya no vivir en temor. Número 3. La convicción de que Dios está contigo. Usted quiere ser libre del temor y la duda, debe creer que Dios camina de su lado. Isaías 41, versículo 10 dice: no temas. Mira lo que dice: no temas, es una orden. Y le da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque yo estoy contigo. Si hay una razón para no sentir temor, es la convicción de que Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. Así, Dios está contigo. Dios no camina con perdedores. Dios camina con victoriosos. Él está conmigo. Soy un vencedor. Por eso Pablo decía: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Cuando yo sé que Dios camina conmigo, eso significa que Él está de mi lado y no en mi contra. Yo no sé
por allá lejos, no sé, en otros lugares, aquí no, eso no ocurre en esta hermosa congregación. A veces debería pasar algo así como para saber que estamos en la tierra. A veces creo que estoy en el cielo, ver tanta calma. Falta es un ángel que cruce así y otro con un arpa y estamos en el cielo y no nos hemos dado cuenta. Ahora, escúchame. Hay cristianos en otros lugares que creen que Dios está en contra de ellos. Ahora, dígame usted, ¿cómo uno va a vivir en victoria creyendo que Dios está en contra de él? No, Dios está enojado conmigo, algo hice mal, pero ni siquiera sé qué fue lo que hice, pero yo sé que hice algo. Por eso todo me sale así. Si tú supieras que Dios está de tu parte. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Diremos esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, ¿quién contra nosotros? Cuando yo estaba estudiando en primaria, por ahí eso de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, como hasta sexto grado, yo era muy peleón, me gustaba pelear. ¿Qué le puedo decir? Era lo que jugaba con mi papá. Jugábamos de boxeo, imagínate. Me gustaba la pelea. Pero tenía un problema, lo sigo teniendo, que soy muy pequeño. Soy pequeño. Y los pequeños que les gusta pelear no siempre terminan bien. Pero los pequeños, que también debo admitir, son más perspicaces que los grandes, porque la vida te lleva a desarrollar otras habilidades que no tienes, para compensar. Y un día estamos en la fila, ¿quiénes se ponen en la fila en la escuela? Lo que no sé en los demás países, pero en Venezuela hacemos fila antes de entrar a la clase y cantamos el himno, ¿no? No sé ahora, es una nueva república ahora, pero cuando yo estudié era así. Entonces tú te parabas, ¿quién cree usted que iba de primero? Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Tú te estás riendo, Daniel, pero tú irías delante de mí. La ley respetando la virtud, yo no. Y de repente yo estoy pensando en la pelea. Estoy en mi mente, el combate, la pelea. Y, estoy cansado de perder y estoy cansado de que me den cogotazos. De repente se me viene a la mente, si aquí está el más pequeño, ¿quién está de último? Yo miro para atrás. Uno así, pero era más así que de así. Se llama Lacey, no se me olvida su nombre. Y yo en mi mente dije, a Lacey y yo vamos a ser amigos. Ahora sí que entrábamos en combate, porque a este también le gustaba pelear. Los dos éramos el dúo invencible. Yo iba adelante. Yo solamente le decía si la cosa marcha mal, porque en aquel tiempo, en mi infancia, no sé ahora, los niños de ahora con ese teléfono y eso no le da tiempo ni de pensar en pelear. Pierde motricidad, por cierto, si no lo pone. Entonces, estamos peleando y yo siempre recuerdo que Alexis está al lado. Y cuando veía que me estaba fajando y la cosa no estaba saliendo bien, entonces Alexis me decía, y yo no lo veía, yo solo lo oía. Él decía, échamelo a mí. Échamelo a mí. Entonces tú tenías que decir, si yo no decía te lo echo, él no entraba en el juego. Entonces yo fajaba y échamelo a mí, te lo echo. Y ya yo no aguantaba más. Y me echaba a un lado. Y entraba Lacey arrasando. El tipo era tan fuerte, que 3 años más arriba de nosotros ninguno podía con él. Y ese era mi amigo. ¿Ya está entendiendo la metáfora de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alaba la gloria de Dios. Él camina
Ah, pero tú quieres seguir peleando tú. No, yo puedo. No, si tú oyes a Dios hoy decirte, échamelo a mí, tú solo dile, te lo echo. Y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Aquí estoy viendo algunos que debieron estudiar conmigo para yo sentirme mejor. Unos 5 más adelante de mí. Ay, ellos saben quiénes son. Créeme, por último te quiero decirte, para ser libre del temor, tú tienes que vivir dentro del amor de Dios y sentirte amado por Dios y entender que Dios es tu papá. ¿Sabe lo que dice 1 de Juan 4, versículo 18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesús. ¿Quién echa fuera el temor? ¿Quién echa fuera el temor de mi vida? El perfecto amor, Cristo. Si te sientes amado por Dios, si disfrutas de su amor, si permaneces en su amor, te vas a sentir tan amado por Dios que no vas a sentir temor. Hoy estaba viendo unas fotos que me envió Eliana, que fue un safari, y hay unos animales terroríficos ahí, una anaconda. ¿Cuántos metros tiene ese bicho? Unos 10 metros más. Y tú ves a Alejandro viendo a los animales. ¿Usted cree que Alejandro los vería si no tuviera su mamá y su papá con él? Habían pumas. ¿Qué más había, Eli? Vi un águila enorme. ¿Tú crees que ese niño hubiera estado ahí? Se hubiera aterrado. Diga conmigo, aterrado. ¿Cuál es la razón de que él está ahí y como que no pasa nada y está viendo hoy, quiere tocar todo y quiere ver? ¿Por qué? Porque están dos personas que son las personas que más le aman. Y él permanece en ese, y donde hay un círculo de amor, no hay cabida para sentir miedo. Cuando el miedo y el temor se apodera de nuestra vida es porque ni siquiera estamos entendiendo cómo funciona el amor de Dios hacia nuestra vida. Voy como en la escuelita. ¿Cómo hacemos para liberarnos del temor y crecer en la fe? Número 1, abrazar la palabra y no la sueltes. Número 2, pon los ojos en Jesús. Número 3, número 4, Dios está de tu lado y no a tu contra. Y número 5, permanece en su amor. Había una vez una familia que se pasaba hablando de Dios, predicando, una familia cristiana dedicada a la obra de Dios. Tenían un niño pequeño de 4 años. Decidió hacerle una pregunta un día a su papá. ¿Qué es la fe? Papá, ¿qué es la fe? ¿Los niños le preguntan cosas así? Si los niños suyos pequeños no le preguntan cosas así, quizás sea porque no le estás leyendo la Biblia. Porque si tú lees la Biblia te van a hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué es la fe? No te van a preguntar quién es Batman, quién es. No, ¿qué es la fe? Y papá pensativo, luego de quedarse mirando a su pequeño hijo, no saber qué decirle, porque ni él sabe un concepto. Él sabe lo que es, pero no sabe cómo explicarlo. Le dijo, ven acá, te voy a mostrar. No le dijo, te voy a explicar, sino te voy a mostrar. Y lo llevó a la entrada del sótano de su casa. Era de noche y el papá se dispuso a bajar por las escaleras de aquel sótano oscuro, dejando que el niño pequeño lo observara. Al llegar al fondo del sótano, el papá le dijo, tírate hacia abajo y te agarraré para que no caigas en el piso. El niño le contestó, pero papi, no te veo. El padre contestó, pero yo sí te veo y no dejaré que caigas al piso. El pequeño, sin pensarlo, se lanzó al vacío oscuro del sótano y al descender el padre lo recibió en sus brazos. Luego le dijo a su hijo, ¿ves, hijo? Eso es la fe. Tú no me veías,
pero confiaste que yo estaba pendiente de ti. Fe es confiar en Dios sin mirarlo, sabiendo que Él nos mira y tiene cuidado de nosotros. Dale un aplauso fuerte a Jesús.